Si a usted le pidieran escoger dos palabras que simbolizaran o que representaran una de las emociones o sensaciones negativas de la humanidad durante su historia, ¿qué palabras escogería? Bien, estuve pensando y al respecto quise escoger las siguientes dos palabras. Una es el temor y la otra la incertidumbre. ¿Por qué? Pues es una de las sensaciones, o dos mejor de las sensaciones, que la humanidad ha vivido a lo largo de su historia. Esto significa principalmente el temor, pues es un miedo, es una sensación desagradable, de acuerdo a la definición que aparece en el diccionario, es una sensación desagradable provocada por la sensación de peligro, bien sea real o bien sea imaginario. Podemos recordar o mirar diferentes situaciones de la historia del ser humano y encontramos el temor como algo que ha estado presente. También la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Bueno, el diccionario lo identifica, lo define como falta de certidumbre, pero desde luego entonces vamos a qué quiere decir certidumbre. La certidumbre entonces está asociada a una seguridad y también asociada a una evidencia, es decir, cuando se tiene una certeza. Y desde luego la incertidumbre es cuando esa certeza, esa seguridad no se tiene. Causa por lo general una sensación de inquietud y de nerviosismo. Podemos poner un ejemplo: si vamos a salir a la calle y está un poco nublado el cielo, no sabemos, va a llover, no va a llover, llevo el paraguas, llevo el abrigo, no tengo certidumbre y entonces entro en una situación de inquietud y de nerviosismo. ¿Qué será mejor? ¿Será que si no lo llevo entonces finalmente me voy a lavar? ¿O si lo llevo voy a hacer el oso o no voy a necesitarlo y entonces me vais a hacer estorbo? En fin, estas dos sensaciones negativas en los últimos meses, en este último año, se han disparado. Y al ver esta imagen seguramente todos sabemos a qué me estoy refiriendo. Se ha disparado pues porque la aparición de este coronavirus SARS-19 ha puesto en evidencia una serie de circunstancias en las cuales el temor y la incertidumbre son algo pues que están muy presentes y que si comparamos con hace un año desde luego no es igual, es bastante más fuerte esto que estamos sintiendo. Por ejemplo, aunque se han logrado identificar aspectos de este virus, hay varias cosas que siguen siendo confusas. Hay una percepción generalizada de que sigue estando presente este peligro que en gran parte es desconocido. Por ejemplo, al inicio de la pandemia nos decían, bueno, hay que tomar estas precauciones por unos meses. Después entonces se prolongó y ya pues estamos por un año y siguen entonces apareciendo circunstancias inesperadas. Aún hoy se habla de las vacunas y ya salieron al mercado varias vacunas, pero realmente hay muchas preguntas, sigue habiendo incertidumbre, sigue habiendo entonces temor. ¿Qué entonces pudiéramos nosotros hacer ante una situación así? Y es por eso que hoy he querido, desde luego, fundamentado en las Escrituras, en la Biblia, pues Dios conoce cuál es nuestra situación y conoce esa situación de la humanidad desde siempre, desde la eternidad, y Él nos ha dejado su palabra para guiarnos, para ayudarnos, para mostrarnos cómo realmente poder vencer al temor y a la incertidumbre. Así que esta meditación se llama así, Venciendo al temor y la incertidumbre, y es la primera de estas reflexiones
basada en el libro de Filipenses. Esta primera parte, desde luego, entonces, tiene que ver con la introducción a este libro. Este libro de Filipenses se caracteriza por ser una carta corta de solo 4 capítulos y donde el apóstol Pablo, que es quien lo escribe, muestra ya, refleja una fe madura, donde hay gratitud y hay gozo en medio de dificultades, de incertidumbre, de preocupaciones que realmente serían motivos para tener mucho temor. Entonces, Pablo nos permite aquí, desde luego, como en otros textos también de toda la Biblia se caracteriza precisamente porque muestra situaciones reales del ser humano. No nos muestra situaciones perfectas de los creyentes, y en este libro vamos a encontrar entonces situaciones que vive Pablo que nos van a dejar importantes enseñanzas para aplicarlas a nuestra vida. Entonces, siendo esta carta de Filipenses una carta corta de solo 4 capítulos, Pablo nos muestra desde la cárcel, que es algo que llama mucho la atención. Él está en la cárcel, se ha interpretado, se ha estudiado, se ha concluido que puede ser durante la primera prisión que él tuvo que pasar en Roma, o sea, aproximadamente hacia el año 63. Desde luego esto no es una certeza porque el mismo texto no lo dice, pero es muy posible, de acuerdo a lo que encontramos en otros textos, por ejemplo en Hechos 28, allí en los versículos específicamente 19, 20 y 30, nos muestra cuando Pablo estuvo en prisión en Roma. Pablo no estuvo solamente una vez en prisión en Roma, por eso pues no hay entonces la total certeza. Pero sí podemos imaginar cómo era esa prisión que tenía que soportar Pablo. Si bien tenía unas circunstancias que le hacían un poco menos dura, porque a él se le permitió una prisión domiciliaria, es decir, que él podía vivir en una habitación que era alquilada y además podía recibir visitas. Él tenía que estar encadenado a un soldado, a un guardia imperial que era llamado de la guardia pretoriana, y este guardia era reemplazado cada 6 horas. Entonces Pablo tuvo que vivir así en su prisión, en sus prisiones, en este caso en Roma, bajo estas circunstancias. Esta carta entonces de Filipenses es una carta que tiene un contexto en el cual Pablo escribe. ¿Cuál es ese contexto? Pablo escribe con una actitud de gratitud porque él ha recibido, estando en la prisión, una ofrenda de unos amados hermanos de la iglesia de Filipos. Ha recibido esa ofrenda de manos de un hermano llamado Epafrodito, que más adelante vamos a conocer un poco más de él. Y esta iglesia, que fue fundada por el apóstol Pablo aproximadamente unos 10 años atrás, se enteró que Pablo estaba en la cárcel. Inmediatamente ellos entonces reúnen esta ofrenda y se la mandan a Pablo para apoyarlo, para ayudarlo. Así que durante estos 10 años, desde que Pablo había estado en Filipos y había fundado esta iglesia, ya había pasado este tiempo y entonces han cambiado varias cosas. Una de esas, pues lo vemos claramente, Pablo está en la cárcel en Roma posiblemente. Es entonces una carta, este libro de Filipenses es una carta muy apropiada para todas las personas que estén pasando por situaciones de incertidumbre, de temor, y creo que esta es una situación muy generalizada para todos los seres humanos. Así que entonces vamos a hacer esta introducción ya conociendo estos aspectos, estos detalles del libro de Filipenses. Vamos entonces a leer estos primeros 2 versículos del capítulo 1 de Filipenses, y Pablo comienza diciendo entonces así:
Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Este es entonces el saludo de Pablo, estos dos primeros versos. Y pues en esta primera parte les invito a que nos fijemos en tres aspectos. El primero de estos tres aspectos es que en el versículo 1 empezando, Pablo no se presenta solamente él, sino que incluye a Timoteo, siervo de Cristo Jesús. Dice aquí siervos de Cristo Jesús, es decir, tanto Pablo como Timoteo se consideraban siervos de Cristo. A Timoteo ya lo habían conocido allí en Filipos, cuando Pablo llegó a esta ciudad, y iban ellos los dos, iban además con otra persona también conocida, que es el apóstol Lucas, Lucas el médico. Entonces llama aquí la atención que use este término de siervos de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esta palabra, que en griego es doulos, realmente se debiera traducir más como esclavo. Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Pablo entonces tiene, él no saca sus credenciales, pues toda su hoja de vida para recordarles quién era él, sino simplemente se presenta como un esclavo de Cristo Jesús. Él entonces tiene muy claro quién es él y quién es Jesús. ¿Quién es él? Él es un esclavo. ¿Qué es un esclavo? ¿Cómo vive un esclavo? Un esclavo vive dependiendo de su amo, vive para hacer su voluntad. Está entonces atento a los deseos de su amo para cumplir la voluntad de su amo. Y Jesús, que es el Salvador de Pablo y de Timoteo, es quien les dio la libertad, los redimió, es el término que se utiliza, es el término utilizado cuando una persona pagaba por un esclavo para devolverle su libertad. Esta es una decisión, una actitud que Pablo y Timoteo, específicamente en este caso Pablo, quien escribe la carta, tiene entonces esa claridad que además la expresa en otras partes. Por ejemplo, en 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por lo tanto honren con su cuerpo a Dios. Es uno de los textos donde entonces, como lo dije, se encuentra en 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. Pablo tenía muy claro entonces cuál era su lugar ante Jesús. Y encontramos también, por ejemplo, en 1 Pedro 2:9, recordemos este texto bastante conocido donde dice el apóstol Pedro hablándole a los creyentes: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pablo entonces sabe que su función es proclamar esas obras maravillosas de lo que Cristo hizo en la vida de él y ha hecho en la vida de muchos, que es que llamar de las tinieblas a la luz admirable. Es entonces esta claridad con la que Pablo comienza su carta, su presentación, su saludo a la iglesia de los filipenses. Y enseguida entonces dice que a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Así que aquí Pablo usa un término que es hagios, que significa realmente santo. Y por eso entonces aquí encontramos a todos los santos en Cristo Jesús, pero no es el santo el término como en nuestra cultura por lo general hemos entendido equivocadamente,
Santo realmente lo que está hablando es que es algo que es separado para Dios, pero refiriéndose a los creyentes, pues está refiriéndose a las personas que han sido separadas del pecado, porque se han consagrado para el servicio a Dios. Pero no es el concepto que se maneja en forma común o popular, de que es una persona que tiene una vida excepcional y prácticamente no tiene ningún pecado. Ese no es el concepto que está manejando Pablo y realmente que maneja la Biblia, no ese es el concepto. Es en este caso la persona que ha entregado su vida a Cristo. Esa persona es santa, ha sido entonces separada, ha sido consagrada para el servicio de Dios. Entonces la persona en sí no ha obtenido la santidad por logros personales, sino porque ha entregado su vida a Cristo. Por eso, un creyente es un santo. Entonces, si tú eres creyente, entiende que tú eres llamado también como un santo. Y es por eso que aquí dice, todos los santos en Cristo Jesús, o que están en Cristo Jesús. Esto es a lo que se refiere entonces esta parte. Y por último, ya en el verso 2, nos está entonces diciendo que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz a los filipenses. Es el deseo con el que Pablo termina este saludo. Aquí en esta parte llama la atención dos aspectos cuando utiliza estas dos palabras al final, gracia y paz. Gracia o charis es un término que era utilizado dentro de las personas griegas o de habla griega para saludarse, mientras que paz, correspondiente en griego a eirene, es el mismo término usado entre los judíos, es decir, en el idioma hebreo, como shalom. Y entonces la primera tiene una interpretación o un significado de recibir una bendición de Dios, un regalo de Dios, un favor que incluye también el gozo. Eso es la gracia. Y la paz es ya entonces cuando hablamos de una paz que no es simplemente ausencia de problemas o de guerra o porque haya guerra o dificultades. Esa paz es una paz que es tanto interior como exterior, pero principalmente proviene de una paz con Dios, con uno mismo y con las personas que me rodean. Es entonces una paz integral que tiene que ver pues con una relación que parte de Dios. Esa paz, ese shalom, entonces es parte de ese deseo de Pablo a los filipenses. Es así entonces como comienza esta primera carta, esta primera parte de la carta a los filipenses. Y quiero invitarles entonces a que entendamos un poquitito por qué se llama Filipenses, desde luego pues porque corresponde a la iglesia de Filipos, pero cuál es realmente el origen de esta iglesia. Entonces vamos a mirar este mapa para ubicar, recordar dónde se encuentra Filipos. Para conocer entonces el origen, miramos aquí que dice el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. El apóstol Pablo entonces ya había hecho su primer viaje misionero y luego de regresar, allí en el capítulo 15 nos habla de una primera reunión que hubo en Jerusalén, el primer concilio, fue llamado así, y donde finalmente ellos como iglesia, la iglesia en Jerusalén, entiende que el evangelio no era únicamente para los judíos, sino para el mundo en general, es decir, los gentiles también estaban incluidos. Por eso entonces esta flecha nos muestra de Jerusalén a Antioquía. ¿Qué pasa? Cuando termina este concilio, Pablo se dirige, enviado por la iglesia de Jerusalén, allí a Antioquía,
y él se establece, llevando una carta pues de la iglesia de Jerusalén, se establece allí y enseña y predica acompañado de otros hermanos. Entonces realmente aquí es donde comienza el segundo, en Antioquía comienza ese segundo viaje. Y podemos ver una parte de ese segundo viaje, que no está completo, simplemente nos muestra hasta cuando llega a Filipos. Él llega entonces a Filipos acompañado de otro hermano que se llama Silas, y durante el camino se le unen dos personas también que llegan a ser muy conocidas. Una de ellas es el joven Timoteo, y luego también se une el médico Lucas. Lucas entonces, que lo conocemos porque él escribe dos de los libros del Nuevo Testamento, y vamos hoy entonces a mirar un poquitito más en detalle aspectos muy interesantes sobre el inicio de esta iglesia allí en Filipos. Entonces vemos allá que Filipos se encuentra al sur de Macedonia, es decir, lo que es Grecia, y esta parte ya es una región de Europa. Anteriormente todo el tiempo estuvo Pablo en Asia, aquí vemos que dice Asia Menor, y allá donde dice Macedonia y más abajo Grecia es parte de Europa. Entonces esta es la primera iglesia que Pablo funda en Europa, Filipos, en la ciudad de Filipos. Entonces vamos a mirar rápidamente cómo fue el inicio de esta iglesia, porque nos va a arrojar luz también al resto y a la totalidad de esta carta de Filipenses. Entonces vamos a leer, ya no en el libro de Filipenses, sino en el libro de Hechos, capítulo 16, cómo es que ellos llegan a Filipos, Pablo y sus acompañantes. Entonces dice aquí, ya cuando se han unido, pues ya están en el grupo, Timoteo y Lucas acompañando a Pablo. Entonces dice así: zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. Así entonces comienza, aunque hay detalles también interesantes en estos primeros 10 versículos del capítulo 16, pero por ahora no los vamos a ver. Comienza entonces aquí a narrar Pablo, está escribiendo este texto en Hechos, lo escribe el apóstol, personaje conocido como el médico Lucas. Él no era uno de los apóstoles. Entonces, Filipos, al sur de esta península de Macedonia, allí ellos llegan, y a continuación entonces vemos el texto, verso 13, que nos dice: el sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Entonces aquí tengamos presentes dos cosas. Uno, esta ciudad era una colonia romana. ¿Qué quiere decir? Que era como un asentamiento de personas principalmente no extranjeros, sino romanos. Y el otro aspecto pues a tener en cuenta es que Pablo, que llega allí como judío, y él siempre a donde llegaba buscaba primero la sinagoga, nos está informando que ellos fueron por la orilla del río en el día sábado, es decir, en el día en que iban todos los judíos a la sinagoga. Nos está diciendo entonces que en este lugar no había prácticamente judíos. ¿Por qué? Porque para que hubiera una sinagoga se requería que al menos hubiera 10 hombres judíos para dar inicio a la sinagoga. Cuando esto sucedía, entonces los pocos judíos que hubieran se buscaban y se encontraban en el día de reposo, precisamente junto a la orilla de un río. Es por eso que dice así, que en el día sábado ellos salieron a las afueras de la ciudad
y fueron por la orilla del río, donde se encontraron entonces con unas mujeres, y allí entonces dice que se pusieron a conversar con estas personas que estaban allí. Esto nos dice que estas mujeres seguramente ya tenían cercanía, o eran judías o eran cercanas al pueblo judío. Sigue entonces el verso 14 diciendo: una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Entonces encontramos aquí que Lidia no nos dice que era judía, sino nos dice aquí a continuación, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Esta parte que nos dice que vendía telas de púrpura nos indica, y también el resto de la referencia que nos hace nos muestra que era una mujer muy seguramente económicamente bien definida y solucionada su situación económica, porque las telas de púrpura eran telas bastante costosas, y si ella vendía estas telas, pues seguramente estaba económicamente bien. La tinta púrpura era obtenida mediante un molusco que era bastante difícil de encontrar, por eso era muy costoso. Y es así que entonces ella escucha lo que Pablo está enseñando, desde luego que estaría enseñando pues el mensaje de salvación, el Evangelio, hablando de Jesús como el Salvador, como el Mesías prometido. Entonces el siguiente verso nos dice: cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa, y nos persuadió. Es decir, Lidia fue una mujer que creyó, escuchó el mensaje y creyó, pero tengamos presente que aquí en el momento no hay ningún otro creyente. Ella es entonces, junto con su familia, la primera mujer y la primera familia que empieza, podemos decirlo así, a formar parte de una iglesia que a partir de este momento va a empezar a crecer. Es así entonces, Lidia los convence que se queden en su casa, los hospedan, y desde luego pues nos podemos imaginar un lugar bonito, una casa especial, al quedarse allí Pablo y Silas, y seguramente Lucas también, pues estaban bien acomodados, sin mayores dificultades. Y continúa la historia diciendo así el verso 16: una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Así que aquí ya nos encontramos con una situación diferente. Dice que ya en otra ocasión, cuando iban al lugar de oración, o sea, lo entendemos otro día sábado seguramente, ya aparece aquí una mujer, una joven que era esclava, y que le estaba dando un buen dinero a sus amos. ¿Cómo? Dice que tenía un espíritu de adivinación. Esta mujer entonces empieza a ser inoportuna, y vamos a ver lo que ella entonces comienza a hacer. Miremos el verso 17, dice: nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Y así continuó durante muchos días. Sorprendente, un poco extraño esto que está pasando. Es una mujer que tiene un espíritu de adivinación, y este espíritu hacía que esta mujer, que era reconocida por los que habitaban allí en Filipos como una mujer que adivinaba el futuro, les está diciendo a los demás que Pablo, Silas y Lucas son siervos del Dios Altísimo, y además que ellos les anuncian a ustedes el camino de salvación.
Así que esta mujer les está haciendo una publicidad, por llamarlo de alguna manera, está dándolos a conocer. La gente de Filipos está enterándose de ellos, y entonces lo hace no una sola vez, sino que va por varios días. Y podemos ver entonces en el versículo siguiente, 18, que nos dice: por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. ¿Qué le dijo? En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Bueno, entonces ya, como se dice, se llenó la copa. Pablo no pudo más, no soportó más que este enviado de Satanás los estuviera pues presentando. Si bien pudiéramos decir no, pero eso era bueno para ellos, finalmente pues Pablo no quiso aceptar esto que estaba pasando. Y vemos entonces lo que viene aquí. Ya estamos en estos momentos difíciles, molestos. Ya ellos han expulsado pues mediante esto que dice Pablo, es expulsado este demonio de esta mujer. Y dice en el 19: cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron. Entonces aquí viene ya una situación, desde luego, difícil. No era el propósito o la intención que tenía Pablo, no lo dice así, pero ya sus amos están muy molestos y los llevan entonces ante las autoridades, y es lo que prosigue en este texto. ¿Qué es lo que ellos, de qué los acusan? Dice así: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Así que esta situación injusta que encontramos aquí es algo que seguramente ellos no estaban esperando. Yo me imagino pues cuál sería nuestra reacción si estuviéramos en una situación así. Pablo está cumpliendo pues con llevar el mensaje del Evangelio por Asia, y ahora comienza por Europa, y entonces viene esta situación difícil. Y entonces él echa fuera a este demonio y resulta que se encuentra con problemas inesperados. ¿Qué puede suceder? ¿Qué va a pasar? Pues Pablo no lo sabe, ninguno de ellos lo sabe, y veamos pues lo que dice entonces aquí el verso 23. 24. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Así que las cosas no parecen mejorar. Pablo, Silas están entonces ahora en la cárcel, pero además, digámoslo así, en lo peor de esta cárcel. ¿Por qué? Porque lo lleva a la parte más profunda para poder tener mayor seguridad. Este carcelero entonces se cura en salud y los lleva allí. No sería un lugar limpio, ordenadito, seguramente era oscuro, húmedo, en fin, no era un lugar pues agradable. Y entonces además les sujetan los pies en el cepo. Esta costumbre era pues ya un caso extremo y le causaría seguramente dolor, porque era una postura incómoda en que el prisionero se encontraba, y su piel era también lastimada. De pronto no empezaríamos a preguntarnos, si estuviéramos allí, si fuésemos Pablo o Silas: pero Dios, ¿qué pasó? ¿Qué te molestó? ¿Por qué me permites a mí esta situación tan fea, tan horrorosa?
si estábamos allí donde Lidia, también acomodados. Pero no es esto lo que ellos hacen. En este momento en que ellos son allí puestos en el cepo y en la parte más protegida de la prisión, seguramente la más oscura, ellos toman una actitud diferente. Miremos lo que nos dice aquí versos 25 y 26. Dice así: a eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Esta primera parte entonces nos habla de cuál es esa actitud que tiene Pablo en este momento, en que está pues en este segundo viaje misionero y en esta primera parte o lugar de Europa, ya iniciando una iglesia. Él sigue confiando en Dios. Él no tiene duda que Dios tiene control de la situación. Él no entra a reclamar. Y junto con Silas lo que hacen es que se ponen a orar y a cantar himnos a Dios. Esto hace que los demás presos los escuchen. El carcelero desde luego allí estaba. Y el 26 nos dice que de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Esta cárcel entonces vive una situación totalmente inesperada. Ellos, todos los presos, seguramente entra el pánico, el susto, esto se va a derrumbar, nos va a caer encima, en fin. ¿Qué sucede entonces con este terremoto que estremece los cimientos de la prisión? Dice: al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Es un sismo, digámoslo así, es un terremoto fuera de lo común. Pues todavía se pudiera entender que se abren las puertas pues por el movimiento, pero que se suelten las cadenas ya es algo realmente extraño. Es decir, Dios aquí está obrando un milagro. Dice que el carcelero, aquí en el 27, dice: despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Este carcelero entonces estaba profundo, se despierta y entra en pánico. ¿Qué sucedía si los presos huían o salían pues de la cárcel? Él como carcelero tenía que, si los dejaba escapar, él tenía que responder por la condena de cada uno de los presos que escaparan. Y seguramente, al parecer, había una situación ya de que se esperaba que a él le iba a ir muy mal. ¿Qué pasa entonces? Dice así, dice que el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel, regresa un poquitito que falta ahí un comentario, de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Es decir, él decide: prefiero morir a tener que pagar pues todas las penas que tenían estos presos. Y entonces Pablo, ahora sí pasamos al siguiente texto, Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Aquí entonces las cosas cambian totalmente, da un viraje a la situación, y el carcelero, que ya estuvo a punto de quitarse la vida, que perdió todas sus esperanzas, escucha que Pablo le dice que no tema, porque realmente no es necesario que se quite la vida, porque todos están ahí, nadie ha huido. Entonces, cuando él ya pide la luz, esa lámpara, entonces ya se echa temblando a los pies de Pablo y de Silas. ¿Y qué pasa entonces? Dice: luego lo sacó y les preguntó. ¿Qué les preguntó? Pues por eso esta parte que dice aquí la mejor pregunta: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Por qué un carcelero le pregunta esto a unos hombres en esta situación? Él seguramente había escuchado a la joven adivina que hablaba de ellos.
y decía cuál era su tarea. Pero además él vio cómo ellos, estando en la prisión, eran unos hombres diferentes, unas personas que no reaccionaban como el resto de la gente. ¿Qué estaban haciendo ellos? Orando, adorando a Dios, y los estaban escuchando. Entonces ya aquí el carcelero está convencido que el mensaje que ellos están dando es cierto, es veraz. Ellos entonces le responden: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Le contestaron. Y el verso 32 dice: luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Ya entonces ellos les explican mejor cuál es ese evangelio, ese mensaje de salvación. ¿Qué sucede entonces a partir de este verso 33? Dice: a esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Así que esto fue una noche bastante agitada, bastante movida. Fueron a la casa del carcelero, ¿cierto? Les llevó allí, les predicó, además fueron bautizados. Y dice en el 34, el carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Entonces ya esta familia del carcelero y el carcelero comienzan ya a formar parte de esta iglesia, primera iglesia. Este es el segundo grupo entonces de creyentes que se van a unir entonces con Lidia y su familia, y empiezan entonces allí esa iglesia en Filipos. Miremos entonces ahora ya cómo continúa la historia. Aquí vemos que podríamos decir: qué buenas noticias. Entonces, dice aquí el verso 35, al amanecer los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. Entonces uno dice: uy, no, pero el carcelero seguramente los dejó ir, ¿no? Porque pues ya eran hermanos. No, mire, realmente ellos habían regresado a la prisión. Dice el carcelero en el 36, el carcelero entonces les informó a Pablo: los magistrados han ordenado que los suelten, así que pueden irse, vayan en paz. Entonces diríamos: no, qué felicidad, todo se solucionó, todo bien. Miremos entonces cómo reacciona Pablo. Pablo le respondió entonces a los guardias: ¿cómo? A nosotros, que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno y nos han echado en la cárcel, ¿ahora quieren expulsarnos a escondidas? Nada de eso, que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Entonces Pablo se les pone firmes y les da a conocer algo que él no había dicho. ¿Qué era lo que él no había dicho? Somos ciudadanos romanos. Como se dice coloquialmente, plop. Qué sorpresa pues para los guardias, para los mismos romanos que pues se iban a enterar que habían hecho pues todo este juicio. Estaba prohibido pues que los encarcelaran sin un juicio, realmente no hubo juicio, y además que los azotaran, no podían haber hecho eso. Entonces Pablo les dice: yo soy romano. Entonces cabe una pregunta aquí: oiga, Pablito, ¿usted por qué no dijo eso antes? Mire, se hubiera evitado que lo hubieran castigado, que lo hubieran metido en la cárcel, que lo hubieran lastimado en esa situación. Pero si lo miramos realmente, ¿qué hubiera sucedido? No hubiera ido a la cárcel, no hubiera conocido al carcelero, no se hubiera convertido el carcelero y su familia al evangelio. Entonces, bueno, miremos cómo Dios obra en medio de situaciones de la manera que uno no espera, que uno no se imagina. Ya para terminar esta historia, entonces dice verso 38 y 39 que los guardias comunicaron la respuesta de Pablo a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas fueron a presentarles Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, así que fueron a presentarles sus disculpas.
los escoltaron desde la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Entonces, finalmente tuvieron que acceder a lo que Pablo estaba exigiendo. Y termina esta historia con este verso 40 que dice así: al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. Entonces ya ellos vuelven a la vivienda, a la casa que había sido ofrecida por Lidia, y pues seguramente les comparten todo lo que acaba de suceder. Es entonces así el origen de esta iglesia en Filipos, y es a esta iglesia que nace, que se origina de esta manera en medio de esta circunstancia, de estos milagros, que Pablo le escribe esta carta a los filipenses. Recordemos entonces que Pablo escribió estos primeros 2 versos para presentarse después de este tiempo que ya él se encuentra nuevamente. Recordemos, Pablo está en la cárcel. Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses desde la cárcel. Dice, nuevamente en la cárcel. Así como inició pues la iglesia en Filipos casi 10 años o cerca de 10 años después, Pablo está nuevamente en la cárcel allí en Roma, y está entonces presentándose como un esclavo de Jesús, y les está hablando a sus hermanos, a los creyentes de Filipos, como los santos de Jesús, santos en Cristo Jesús, y les está deseando entonces las mayores y más grandes y duraderas bendiciones para ellos. Miremos algunas conclusiones que podemos tomar en esta parte primera, esta primera introducción, sobre algo que tiene que ver con estas situaciones de temor, de incertidumbre. Y esta primera dice así: aunque no parezca, Dios tiene el control. Muchas veces nosotros mismos nos imaginamos cómo debiera de obrar Dios, pero esto no es lo que yo espero, esto no es lo que yo quiero, esto está mal, no, Dios, tú te estás equivocando, y realmente no es así. Miremos a Pablo, cuál fue su actitud. Pablo no estuvo dudando de Dios, y es algo que tenemos que tener presente en este momento de temor y de incertidumbre. Aunque no parezca, Dios tiene el control. ¿Y esto a qué nos lleva? Entonces, a que en medio de las pruebas yo descanso confiadamente en Él. Aunque no estén las cosas dándose como yo quisiera, como yo espero, como yo considero que está bien, Dios tiene unos propósitos mayores a mis propósitos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, son mucho más elevados, son mucho más profundos. Nosotros no podemos pensar realmente como Dios piensa, pero sí podemos, en medio de esas pruebas, descansar confiadamente en Él. Otra conclusión puede ser esta: aunque no parezca, también otros me observan y me necesitan. Si tú eres creyente, otros te están necesitando. ¿En qué sentido? En momentos en que hay pruebas y dificultades, pues hay una mayor disposición a conocer de Dios, a preguntar, a saber cuál es el mensaje de Dios, qué tiene Dios que decirnos en estos momentos. Entonces, hay personas que están observando. Este carcelero fue quien resultó preguntándole a Pablo cómo podía ser salvo, y creo que fue algo totalmente inesperado. Entonces, ¿a qué nos lleva esta segunda conclusión? Dice así: por amor a Dios y a los demás, vivo responsablemente. ¿Cómo así? Vivo responsablemente en mi vida como cristiano, como creyente. Si tú y yo somos creyentes, no podemos vivir de cualquier manera. ¿Por qué? Porque hay otros que están observando y nos necesitan, así como otra persona en su momento nos compartió
esas otras personas también en algún momento van a necesitar ese mensaje de salvación. Así que vivimos responsablemente como estando realmente cuidando esa vida espiritual, esa salud espiritual, esa relación con Dios. Yo la mantengo. No se trata de mantener una apariencia, se trata de que sea algo genuino. Y eso se da si yo responsablemente estoy valorando y cuidando mi relación con Dios. Como leyendo su palabra, orando, compartiendo con hermanos, alabándole. Hay entonces una responsabilidad en cada uno de nosotros como creyentes. Y también nos lleva a que soy sensible a las necesidades de otros. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo, que soy creyente, no me preocupo simplemente y exclusivamente por mí. Me preocupo porque hay otros que tienen necesidad. Entonces, en este caso, Pablo no fue una persona que, bueno, pues usted era el carcelero y usted fue el que me metió a esta prisión tan fea y además me puso en el cepo esas tablas que me lastimaron las piernas, mire cómo me hirieron, entonces yo a usted no le comparto. Desde luego que no. Somos entonces llamados a amar, ¿cierto? Al prójimo como a nosotros mismos. Y por último, como bien dice aquí al inicio, algunas conclusiones no son las únicas. Seguramente hay más, entonces por ahora, aunque no parezca, Dios puede usar el dolor para bien. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura estamos nosotros pensando siempre que lo que me causa dolor y sufrimiento es algo malo, es algo que yo debo de evitar. Si yo estoy pasando una situación mala o difícil, es que Dios no me quiere, que Dios se olvidó de mí o que Dios no existe, en fin. Pero aunque no parezca, Dios puede usar el dolor para bien, y aquí lo vemos como Dios usó esta situación que pasó Pablo en la cárcel, allí en Filipos, pero además vamos a ver en esta carta de Filipenses, en las próximas meditaciones, cómo Dios sigue usando esa situación, porque como vimos al final, Pablo escribe esta carta a los Filipenses también en una situación que para todos pudiera ser una situación de temor y de incertidumbre, pero esa no es la actitud de Pablo. Pablo está confiado plenamente en Dios y él sabe que incluso el dolor Dios lo usa para bien. Y esto nos lleva entonces a que cuando yo estoy en medio de la prueba no desespero. No desespero en medio de la prueba. Mantengo mi confianza en Él, en Dios, y permito que mi fe sea fortalecida. Quiero entonces invitarte en estos momentos de temor, de incertidumbre, con esta situación del coronavirus y en cualquier otra situación que podemos estar viviendo, pérdida de empleo, una pérdida de ingresos, la pérdida de la salud de por sí ya es también algo desestabilizante, preocupante, o la pérdida de un ser humano. Permite que el Señor use esta situación para fortalecer mi fe, para que tú y yo seamos mejores, no mejores ante el mundo, sino mejores ante Él, y desde luego otros sean bendecidos con esa bendición que Dios me da. El Señor te bendiga.